Buenas tardes, estimados doctores. Doctor Sergio, bienvenido. Podemos iniciar la sesión de hoy. Adelante, por favor. Le doy el pase. Bueno, sí, gracias. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primero les disculpe por la demora. Hemos tenido diversos inconvenientes acá con el tráfico limeño. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase el día de hoy, agradeciéndoles en primer lugar a cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes, a todos los que se van conectando también a esta clase el día de hoy, que entiendo que es la última sesión de clase de acuerdo a lo que me han señalado. Y bueno, vamos a abordar dentro de ello una serie de tipos penales bastante interesantes que desde luego vamos a ir analizando juntamente con ustedes, ¿ya? Veo micrófonos o audios activados, por favor, efectos de que no genere dentro de la clase algún tipo de fastidio en los demás colegas. Entonces se les va a pedir, por favor, encarecidamente que puedan mantener sus micrófonos en modalidad apagada, ¿ya? Muy bien, dicho esto, vamos a analizar algunos delitos en los enfoques de contratación con el Estado, que es lo que lógicamente ustedes han estado viendo, entiendo yo, a lo largo del desarrollo, pues, de estos eventos académicos. Entonces, vamos a ver en ese sentido, por ejemplo, acá yo les voy a hacer mención algunos tópicos bastante interesantes y vamos a empezar por el análisis de la parte genérica, un poco hablando de los delitos contra la administración pública o delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Hablar de los delitos de función, en primer lugar, si hablamos de delito de función, tenemos que saber que existen dos grandes teorías. Una primera teoría, y estoy hablando de teorías del comportamiento, una primera teoría denominada teoría del dominio del hecho. Esa es una primera teoría. Otra teoría es conocida como la teoría de infracción del deber. Entonces, fíjense ustedes las dos teorías que yo les señalo. Una primera, que es el dominio del hecho, donde se encuentra el movimiento corpóreo de la acción, donde encontramos la intencionalidad que tiene el sujeto activo de cometer un hecho de corrupción. Y por el otro lado, hablamos sobre la infracción de deberes establecidos dentro de una norma institucional. Por supuesto que si vamos a analizar delitos contra la administración pública, siempre el corte de análisis está en relación a lo que vienen a ser, por ejemplo, doctores, las cuestiones de delitos contra la administración pública. Entonces, no lo vamos a analizar la conducta a través de un dominio de la acción porque sencillamente no corresponde. No corresponde hacer un análisis a través del dominio de la acción, sino que el análisis que se va a desarrollar es a través de una infracción del deber. Ya, reitero nuevamente, no va a existir dominio de la acción propiamente dicha, sino que lo que nosotros vamos a ver es una infracción de un deber. Dominio de la acción tiene otra connotación, infracción del deber, lógicamente tiene otra connotación también, ¿ya? En el caso de los delitos funcionariales, ¿no? Como estamos señalando, siempre el contexto es a través de la infracción del deber. Ya, reitero nuevamente, siempre en el contexto de los delitos funcionariales, el análisis que se desarrolla siempre viene a ser en el marco, doctores, de la infracción del deber. Pero ¿qué tipo de infracción es finalmente lo que nosotros buscamos, ¿no? O tratamos de ver qué tipo de infracción, porque encontramos una serie de infracciones que lógicamente se van a dar, una serie de infracciones que lógicamente se van a suscitar, pero son infracciones a deberes personalísimos. Lógicamente es una infracción a un deber funcional. A eso se infringe, los deberes funcionales, ¿no? Que se goza dentro de toda institución, pues, del aparato estatal. Por eso es que nuestro primer análisis va siempre arraigado a entender un poco la estructura de las instituciones del Estado. Entonces, yo tendría que conocer cómo es la estructura de una institución estatal. Yo tendría que saber primero ello, ¿no? Porque si yo no conozco cómo es la estructura de una institución del Estado, yo cómo podría señalar si realmente me encuentro ante un delito de infracción del deber o quizás sea otro delito de dominio de hecho, ¿no? Yo tendría que saber
cómo se estructuran las instituciones del Estado, cómo está estructurado una municipalidad, un gobierno regional, por ejemplo, cómo está estructurado, no, ojo, estoy hablando gobierno regional, estoy hablando, por ejemplo, cómo está estructurado una municipalidad, cómo están estructurados los ministerios, dentro de ello podemos hablar, por ejemplo, la estructura del Ministerio Público o los poderes del Estado, ¿no? Cómo está estructurado el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Es importante conocer ello? Por supuesto que sí, porque toda institución del Estado es una institución jerarquizada. Ahora, a diferencia de nosotros, las personas que no trabajan, por ejemplo, dentro de una institución del Estado, pueden regir su conducta a través de ciertas normas sociales, ¿no? Rigen su comportamiento, rigen su conducta a través de ciertas normas sociales. Pero en el caso de los funcionarios o en el caso de los servidores, ellos van a regir su comportamiento, van a regir su conducta en base a lo que se encuentre establecido dentro de una norma institucional. ¿Y cómo se organizan, pues, estas instituciones del Estado? Vamos a ver el plano de la organización. Nosotros tenemos normas sociales y existen normas prohibitivas, pero en el caso de las instituciones del Estado, ellos rigen su conducta en base a leyes, en base a reglamentos, en base a directivas, en base a normas e infranormas institucionales, ¿no? La gran mayoría conoce, por ejemplo, dentro de ese catálogo el reglamento de organización y funciones. Por ejemplo, cuando alguien ingresa a trabajar dentro de la institución del Estado, dicen, mira, lo que hay que ver en primer lugar es su reglamento de organización y función. Y toda persona que va a ingresar a trabajar, por ejemplo, en una institución del Estado, lo que terminan entregándole es su reglamento de organización y funciones, su directiva, ¿no? Una orden de servicio donde se encuentra establecida, lógicamente, cuáles son las funciones o servicios, valga la redundancia, que tiene que desarrollar. O sea, todo se encuentra esquematizado de esa manera. Y se entiende que el funcionario del Estado tiene que regir su conducta en base a lo que precisamente ahí se encuentra estipulado. En el caso que exista una infracción a lo que se encuentra ahí estipulado, ¿no? A lo que la norma establece, entonces lógicamente lo que nosotros vamos a advertir en ese caso es un quebrantamiento. Y las cuestiones de quebrantamiento generan pues una serie de marcos situacionales, ¿no? Un quebrantamiento básicamente en un contexto de función. ¿Existen los quebrantamientos funcionales? Por supuesto que sí, ¿no? Porque yo les acabo de señalar, absolutamente toda persona que trabaja para el Estado, porque no hay que confundir, no todos trabajan para el Estado, por ejemplo, en el ámbito del litigio, hay muchos que son abogados defensores particulares, de litigio particular, y se presentan así, ¿no? Dicen, yo soy abogado defensor particular. Muchos se presentan de esa manera, pero hay muchos que se presentan en el sentido de que son fiscales, son jueces, es decir, lógicamente trabajan dentro de una institución del Estado, trabajan dentro de una institución estatal, ya sea como jueces, ya sea como fiscales. En el caso de los ciudadanos no existe ningún problema, pero en el caso de quienes trabajan dentro de una institución del Estado, existe una obligación en el sentido de que la conducta que ellos van a tener que desarrollar es en base a lo que señala la norma o la infranorma institucional. Si existe un quebrantamiento inicial, doctores, si existe un quebrantamiento inicial, lo que vamos a ver en este caso es que la primera responsabilidad que puede existir es, vamos a ver, ya, muy bien. La primera situación que se puede evidenciar es una responsabilidad de carácter administrativa. Y dentro de las responsabilidades de carácter administrativa, ¿no? Porque hay responsabilidades de esa envergadura, hay responsabilidades de carácter administrativa, lógicamente, doctores, no conllevan a una privación de un derecho tan importante o un derecho fundamental como viene a ser el derecho a la libertad.
O sea, no engloba ello, no engloba ni un ataque ni una colisión al derecho fundamental de la libertad. Porque, ¿qué es lo peor, digamos, entre comillas, que podría sucederle a una persona en la vía del procedimiento administrativo disciplinario? Por ejemplo, ¿qué es aquello que le podría suceder en las vías del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Qué podría pasar, doctores? Que lo despidan por una falta grave. Es decir, si ha infringido una normativa de la institución, si es catalogada como una falta gravísima, entonces lo peor que podría pasar es que a esta persona le terminen, por ejemplo, despidiendo. Pero, doctores, yo les pregunto, esto va como pregunta. En un procedimiento administrativo disciplinario de un funcionario servidor, ¿le pueden enviar a la cárcel? La persona termina estando en la cárcel a través de un procedimiento administrativo disciplinario, o para eso ya necesitamos las vías del derecho penal. Y la pregunta que les hago es importante para hacer ese marco de diferenciación, ¿no? Entre lo que es el procedimiento administrativo disciplinario, cuya naturaleza es el derecho administrativo, y por el otro lado, hablar, por supuesto que sí, de lo que viene a ser el derecho penal. Entonces, como nosotros podemos entender, las vías del procedimiento administrativo disciplinario no generan privación del derecho fundamental al libre tránsito, al derecho a la libertad, eso es lógico. Y solamente las vías del derecho penal es la que van a conllevar, después de un debido proceso, por supuesto que sí, a la gran probabilidad de que se restrinja su derecho fundamental al libre tránsito, ¿no? Entonces, el primer quebrantamiento, situación administrativa. Puede ser civil y en el peor marco situacional, el quebrantamiento de la función va a acarrear configuraciones de tipos penales, pero en el peor de los casos. Entonces ahí tendremos delitos como colusión, como peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohechos y sus diferentes derivados, pero eso ya son en vías del derecho penal, ¿ya? Sigamos. Los temas de delito contra la administración pública o delito de corrupción de funcionarios, en realidad, doctores, es un dolor de cabeza. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Porque es un problema mundial. Los temas de corrupción, doctores, o el tema de corrupción técnicamente es un problema mundial que afecta a la sociedad. Cuando hay corrupción, no importa cuánto estudies, no importa si te capacitas, no importa si tienes doctorado, no interesa si hay corrupción. No interesa que tú te capacites, que estudies, que seas autodidacta, que pongas muchas ganas de tu parte, porque cuando hay corrupción no se trata de merecimientos. Tú puedes merecerte el cargo, tú puedes merecer el puesto, pero aquí se trata de dedocracia, se trata de influencia, se trata del amiguito. Entonces, si no es tu amigo, no ocupa un cargo. Pero ese amigo que va a ocupar encargo es malísimo, es pésimo. No interesa, ¿no? No interesa, ¿no? Pero él no tiene doctorado y el otro sí tiene doctorado, pero no importa, porque él es parte de la cúpula. Es el amigo, es el hermano. Entonces, como es parte de la cúpula, parte de la amistad, parte de ser amigo, lógicamente, doctor, es lo que en esos casos sucede. Claro, lo que va a suceder es que no interesa que no estudie, no importa que el título lo saque rapidísimo, no importa que no conozcas nada de leyes, pero como es tu amigo, como es tu hermano, como es tu waiki, como es alguien que tiene mucha afinidad a ti, ocupa el cargo. Entonces, la población dice, no interesa lo que vas a estudiar porque hay corrupción, y eso va generando desmotivación, va generando que muchos que sí merezcan los puestos o los cargos se desmotiven, porque como les digo, ya no debiera ser en una situación de meritocracia, sino de dedocracia. Entonces lo que uno busca es el famoso padrino, el famoso amiguito, ¿no? El famoso alguien que le pueda ayudar a ocupar un cargo. Y si tú no tienes el padrino, no tienes el amigo, no interesa que te capacites de lunes a domingo 24/7,
pero como no tienes a alguien que te dé el empujón, nunca ocupas un cargo. Eso es corrupción, eso es corrupción. Afecta a la sociedad, afecta a la sociedad. Genera problemas sociales, genera problemas sociales. Entonces, el tema de corrupción genera desestabilidad y desintegridad a la sociedad. ¿Ya? Muy bien, por eso es un problema mundial. Ahora, ¿quiénes son considerados autores de un delito de corrupción? A ver, esto va como pregunta. ¿A quiénes se les imputa las cuestiones de autoría en un contexto de corrupción, doctores? A ver, ¿quiénes serán considerados autores de un delito de corrupción? ¿Ideas? ¿A quiénes se les señala autoría en los delitos de corrupción? A ver, vamos, doctores. ¿Quiénes son autores de un delito de corrupción? A ver, ¿quiénes son autores de un delito de corrupción? Se le conoce también como intraneos o intranei. Entonces, si yo hablo de un intraneo o intranei en un delito de corrupción, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién es un intraneo? ¿Quién es un intranei? A ver, vamos, participación de la clase. ¿Quién es un intraneo? Si conocemos quién es un intraneo, me dicen sí conocemos quién es un intraneo. Si no sabemos quién es un intraneo, me dicen no tengo la más mínima idea quién es un intraneo. Porque lo que yo te digo es un contexto Buenas, teórico. Sí, lo buenas, escucho. ¿cómo está? El intraneo, si no mal recuerdo, es el funcionario público. Ya, pero solamente el funcionario. Doctora, no apague su audio. ¿Solamente el funcionario o quién más puede ser? El funcionario, el servidor público, el que tiene alguna función dentro de alguna entidad, un vínculo con una Muy institución. bien. Muy bien, doctor, excelente, por supuesto, claro. Ese es un contexto de análisis genérico. Ese es un análisis de parte general, es un análisis teórico, es un análisis que solo lo tiene conocimiento la persona que estudió 6 años la carrera de Derecho, ¿no? Porque sabemos que el contexto general, cuando te habla bajo el marco de la teoría de infracción del deber, te dice que los únicos que son autores del delito son aquellos que infringen un deber funcional. Y para infringir un deber funcional, yo tendría que formar parte de la institución del Estado. Yo tendría que formar parte de la institución. Ese es un intraneos. Ese es un intraneos, un interno. Una persona que labora dentro de la institución del Estado. Ese es un intraneos. ¿De acuerdo, doctores? ¿Queda claro? Entonces, los intraneos o los intranei, los intraneos o los intranei son autores del delito. ¿Yo un autor quién es? En los delitos funcionariales, el autor del delito es quien infringe un deber funcional. A diferencia de los delitos de propia mano, como robo, como hurto, como violación, como tocamientos indebidos, como actos contra el pudor, donde el autor será aquella persona que domina la acción, donde el autor será aquella persona que tiene el dominio del hecho, donde actúe bajo los imperios de la conciencia o de la voluntad de querer realizar una conducta contraria a norma. Ese es un autor del delito. Tiene el dominio, el señorío de la acción, el movimiento corpóreo. Eso nos han enseñado en pregrado. Pero eso es un delito de dominio. En el caso de los delitos funcionariales, en el caso de los delitos contra la administración pública, o para que sea muchísimo más sencillo de digerir, en los delitos de corrupción, autor es un intranet. El intranet es un funcionario servido, ¿no? Claro. Ahora, otra pregunta. Si yo sé que los intraneos o los intranei, ¿no? son los que van a responder como autores del delito,
reitero nuevamente, si yo sé que los intraneos o los intranei van a responder, doctores, como autores del delito, ¿qué va a suceder con los extraneos? A ver, un extraneos, doctores, ¿qué sucede con los extraneos? Pregunta, ¿qué sucede con los extraneos? A ver, los extraneos a la institución del Estado responden como autor del delito o responderán, por ejemplo, doctores, fíjense con lo que vamos a señalar, los intraneos responderán como autor de un hecho delictuoso o el marco de responsabilidad para un intraneus es diferente, ¿verdad? Claro, no responden como autores del delito, no responden como autores del delito, entonces, ¿cómo que responden? Si no son autores, ¿cómo que responden? No responden como autores, entonces, ¿cómo que responden? Responden como, ya tú tienes autor y aparte de autor, ¿qué es lo que tienes? Como, ya, coautor. Ya, pero si yo hablo de autor, ustedes saben que yo puedo hablar de tipologías de autoría. Es decir, yo puedo hablar de un autor directo, ¿no? Yo puedo hablar de un autor mediato o puedo hablar de los comportamientos en conjunto y lógicamente hacer mención a quienes son coautores del delito, ¿ya? Reitero nuevamente, puedo hablar de quién es autor directo, puedo hablar de quién es autor mediato o puedo hablar de los comportamientos en conjunto que no son otra cosa que coautoría de un delito. Ahora, yo les voy a dar un dato, porque para eso hay que leer bastante parte general, hay que leer bastante teoría del dominio del hecho, y por supuesto que sí hay que leer bastante teoría de infracción del deber. Entonces, si yo hago un análisis del dominio del hecho, ¿no? Y luego su propio análisis en el contexto de la infracción del deber, voy a arribar también a propias decisiones o marcos decisorios. ¿Por qué? Tengo que tener en cuenta algo bastante interesante. Miren, que yo les voy a lógicamente señalar a cada uno de ustedes. Doctores, fíjense ustedes, vamos a ver. Eh, en los delitos funcionariales no existe coautoría. En los delitos funcionariales no existe autor mediato. ¿Existe autor directo? Sí. Yo no me diría, pero ¿por qué? Porque en un delito de función, es decir, en una municipalidad, en un gobierno regional, en una municipalidad, en la presidencia de la República, en los ministerios, o sea, solamente por mencionarte algunos datos, cada persona que trabaja dentro de estas instituciones responde a título individual. En pocas palabras, al alcalde se le va a imputar de forma autónoma su propia responsabilidad como alcalde, al regidor como regidor, al gerente general de algún área como gerente general de un área, pero cada uno de forma autónoma responde, no existen coautoría por más que el comportamiento fue grupal. Por más que el comportamiento fue grupal, no responden como coautores, porque son delitos personalísimos. Son delitos personalísimos, doctores, los delitos de infracción del deber. Son delitos personales. No hay que olvidar, ¿ya? Ahora, otra pregunta que siempre se suele manifestar es el hecho de establecer, y esto lo vamos a señalar lógicamente, cuando, por ejemplo, ojo con ello, se establece, tengamos en cuenta, eh, los criterios bastante establecidos, señalados, en el marco de diferencia entre alguien que es funcionario y alguien que es servidor, ¿no?
Porque si yo te pregunto, ¿es lo mismo hablar de un funcionario y de un servidor? ¿Qué opinan? A ver, opiniones. Tu opinión importa, el estilo de Radio Capital. A ver, manifiesta. Eh, ¿Es lo mismo hablar de un funcionario que de un servidor? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Opiniones. ¿Es lo mismo o es diferente hablar de un funcionario servidor? ¿Será lo mismo? ¿Es diferente? No sabemos, no opinamos, conocemos. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? Es diferente, claro, hay diferencia. No me vas a decir que es lo mismo hablar de un funcionario del Estado que hablarme, lógicamente, de un servidor. No es lo mismo. A pesar que ambos pueden ser considerados o denominados como intranet o intranet, por supuesto que sí, pero no son lo mismo. No son lo mismo, doctores. Ni acá, ni en la China, ni en la Conchinchina. ¿O no? Son diferentes. Son diferentes por lo menos en los márgenes de atribuciones que se suelen dar, porque en el caso de un funcionario, el funcionario es quien toma una decisión. Los funcionarios deciden qué hacer, tienen la administración y tienen la delegación. Estas características son propias de alguien quien asume el cargo de función. Entonces el funcionario decide qué hacer. El funcionario administra, delega responsabilidades. Esa es la característica de los funcionarios. Toma de decisiones. Ahora, cuando alguien, en base a lo que establece la Constitución política, si la memoria no me falla, el artículo 99 del marco constitucional te establece a quiénes son altos funcionarios públicos. ¿Tú crees que el presidente o la presidenta de la República es cualquier funcionario del Estado? El defensor del pueblo es cualquier funcionario del Estado. El contralor de la República es cualquier funcionario del Estado. No. ¿Qué prerrogativa o característica tienen ellos? ¿Son solamente funcionarios o son altos funcionarios del Estado? Son altos funcionarios del Estado. ¿O no? Claro, en la Constitución lo respalda, en la Constitución le señala. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. No son competentes las fiscalías provinciales para investigar este tipo de situaciones, porque le va a corresponder a las fiscalías superiores, a la Fiscalía Suprema o a FN. La prerrogativa que ellos tienen es alta, ¿o no? Es importante conocer. Ahora, vamos a ver en ese sentido que en el caso de los funcionarios, pues generalmente toman decisiones, delegaciones y tienen la administración dentro de sus propias prerrogativas y dentro de la esfera institucional que lógicamente se va a encontrar. Ahora, en el otro aspecto importante tenemos a los servidores del Estado. Los servidores no son otra cosa que los subordinados del aparato estatal. Ahora, en el mejor sentido de la palabra, cuando lógicamente uno expresa la categoría de ser subordinado, porque es una persona natural que presta sus servicios al Estado, pero que no tiene poder de decisión, no tiene mando, pero brinda al Estado sus conocimientos técnicos y profesionales en tareas de facilitación en la que analizan, ¿ya? ¿Y cómo les digo? Terminan. ¿Ya? Muy bien. Y que, pues, como les digo, tienen estos marcos de materializaciones que son bastante interesantes también. Vayamos a ver algunas cuestiones posteriores a lo que estamos. Miren, es importante mencionar que los funcionarios, como ya hemos dicho, tienen marco de toma de decisiones, esa es una característica o categoría que ellos finalmente tienen. Los servidores, quienes son servidores y trabajan para una institución del Estado, no me van a dejar mentir. Porque ustedes saben que en el caso de los servidores del Estado, si bien es cierto, dentro de su reglamento de organización de funciones, dentro de su directiva, de su orden de servicio y demás, ¿no? Dentro de esas prerrogativas que lógicamente estas personas tienen, en la parte final, en casi todos los casos dice, y demás que señala su jefe inmediato, ¿no? En casi todos los marcos situacionales establece y demás que señala el jefe inmediato. Pregunta,
¿Quién termina siendo el jefe inmediato de un servidor público? ¿Quién termina siendo el jefe inmediato de un servidor público? Pues un funcionario del aparato estatal. Por eso es un subordinado. Si tú revisas su documento de los servidores del Estado, tienen lógicamente funciones o prerrogativas ahí establecidas. Función número uno, notificar. Función número dos, citar. Atención al usuario, ¿no? Elaboración de requerimientos, disposiciones y demás. Lógicamente tienen funciones preestablecidas o ahí señaladas. Pero si uno empieza y sigue cotejando en la parte final de las funciones principales que esta persona tiene, va a establecer y demás que señala su jefe inmediato. Pregunta, ¿quién termina siendo el jefe inmediato de un servidor? ¿Otro servidor o un funcionario? Un funcionario. Alguien que tiene decisión. Por eso los servidores no toman decisión. Ahora, el procedimiento, el derecho administrativo, pues, doctores, marca estas dos diferencias que yo les señalo. Establece estas dos diferencias que yo les estoy mencionando. Pero para el derecho penal, para nuestro querido derecho penal, le da lo mismo. Al derecho penal le da igual. El derecho penal dice, no me importa que sea funcionario, no me importa que sea servidor. A mí me da completamente igual, dice el derecho penal. Entonces, oiga, pero el derecho administrativo te dice que existen las marcadas diferencias entre quién es funcionario y servidor. Y el derecho penal dice, no me importa. El derecho penal te dice, no me interesa. ¿Por qué te dice el derecho penal? Porque para el derecho penal, si ustedes revisan, por ejemplo, el catálogo de delitos del artículo 382 al 401, revisen ese catálogo de delitos, reitero nuevamente, del 382 al 401 de nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué va a establecer? Para el delito de colusión, peculado, para el delito de concusión, para los delitos de cohecho, te establece y te señala funcionario o servidor. No te hace en ninguna parte una distinción. Te señala y te da el catálogo de lo mismo. Funcionario o servidor, da lo mismo. Es lo mismo. No hay marcada diferencia. No es que en el catálogo de los delitos funcionariales, por ejemplo, te establece, no, lo que pasa es al funcionario del Estado, mayor pena, pues. Y al servidor del Estado, menor pena, pues. Eso es lo que dice. Que luego uno tenga que hacer una interpretación en base a ello. Y por supuesto decir y establecer que en el caso de quienes vienen a ser funcionarios, por la investidura que ellos van a tener, lógicamente mayor puede ser el marco de reproche de punibilidad. Puede ser, pero no es una obligación. Por eso que en el marco de penalidades que finalmente se da lo mismo. Para el derecho penal da igual. Que seas funcionario y servidor, a ambos es el mismo reproche de punibilidad. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Bueno, acá tenemos al bien jurídico tutelado. Cuando hablamos, doctores, del bien jurídico tutelado, podemos hablar del bien jurídico protegido. Ustedes saben que el derecho penal lo que hace es dar el marco de protección jurídicos tutelados, de los bienes jurídicos protegidos. O sea, nos establece ello, ¿no? Los márgenes, reiteradamente, de protección de lo que van a venir a ser, por supuesto que sí, cada uno de los bienes jurídicos que en todo caso protege el Estado. ¿Ya? Vayamos en ese sentido, lógicamente, a establecer alguno de estos márgenes que estamos nosotros señalando en esta oportunidad. Por ejemplo, les voy a comentar, ¿no? Y hay que tener, como les digo, en cuenta. Fíjense ustedes, miren, eh, muchas personas, muchísimas, cuando se habla de un tema de corrupción, lo asocian a billete, lo asocian a dinero, lo asocian a monedas. Entonces dicen, el bien jurídico que protege en los delitos funcionariales es la economía del Estado, el billete del Estado, la moneda del Estado.
el dinero del Estado. Ya yo os pregunto a ustedes, si en los delitos funcionariales realmente lo que se tiene como marco de protección es el patrimonio. Se protege el patrimonio, doctores, en un delito funcionarial. Lo que vamos a tener como protección es el patrimonio. ¿Se protege el patrimonio o no en un delito funcionarial? Vamos, doctores, pregunta. En un delito funcionarial, ¿se protege o no se protege el patrimonio? Hablo de los delitos funcionariales. ¿Se protege o no se protege el patrimonio en un delito funcionarial? ¿Ok? ¿Se protege o no se protege el patrimonio? Delito funcionarial. A ver, doctores. Sí, pues, claro. Se protege el patrimonio del Estado, como en el caso de la figura de cohecho. En el caso del cohecho, en la aceptación del cohecho, en el caso del peculado por apropiación, en el caso de la malversación de fondos, se protege el patrimonio. En el caso del delito de colusión agravada, se protege el patrimonio. Entonces, cuando alguien nos va a preguntar si un delito contra la administración pública, técnicamente hablando de un delito de como bien jurídico tutelado, por supuesto que sí, vamos a hacer mención al patrimonio del Estado. Eso sin lugar a dudas, señor. Pero, óigame, no solamente eso se va a proteger, sino que existe la esencia de protección como bien jurídico tutelado de forma genérica el correcto funcionamiento de la administración pública. Ese, señores, es el bien jurídico tutelado y el marco de protección. El correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Y qué se entiende por ello? Que el funcionario o que el servidor que pertenece al Estado, que pertenece a la municipalidad, al gobierno regional, que pertenece a algún ministerio o a cualquier entidad del Estado, se tiene que comportar no como él quiera comportarse. Si él quiera comportarse como desea que se comporte en su casa, que haga sus propias reglas en su casa, que se ponga de cabeza en su casa, que malgaste el dinero en su casa, son sus reglas y su propiedad, es su derecho. Pero si va a trabajar dentro del Estado, no es que se va a comportar como él desea, como él quiere, sino él debe comportarse como tiene que comportarse. Y la norma te dice cómo te vas a tener que comportar. Por eso es que te dan una directiva, un reglamento, una orden de servicio, un memorándum. Es decir, hay un documento donde se establece cómo vas a regir tu comportamiento. Tú no te puedes comportar como tú deseas. Para eso está tu casa. Ahí hagas tus propias reglas. Pero si vas a trabajar dentro de la institución del Estado, hay reglas institucionales. De reglas sencillas a reglas grandes. Por ejemplo, una regla sencilla de que tú tienes que llegar en el horario de trabajo. Si tú ingresas a las 8, tú tienes que llegar a las 8 o antes de las 8. Es tu horario de trabajo. Si dentro de la institución dice que tú tienes que estar uniformado, no puedes venir como quieras venir, hay un uniforme institucional, se tiene que cumplir eso. Tienes que venir muy bien uniformado, muy bien internado. No me gusta terno, pero entonces no trabajes para el Estado, porque en el Estado dice que este es el uniforme institucional, este es el color, tienes que tener el color, tienes que tener el uniforme. Lo mismo para las mujeres, no, no me gusta ir de esa manera, entonces no trabajes para el Estado, pues. No, pero es que mis conocimientos intelectuales nada tienen que ver en la forma en la que estoy vestido. Te doy toda la razón. La corbata, el saco, el terno, los lentes, el reloj, la forma de peinarte no determinan cuánto es tu grado de conocimiento que tú tienes. Por supuesto, eso lo sabemos. Pero si la institución del Estado te dice tú tienes que venir muy bien uniformado, tú tienes que respetar. Te dice el horario de refrigerio. ¿Por qué tomas desayuno dentro de la institución del Estado?
O sea, a las 8 es el horario de desayuno. O sea, tú llegas a la institución del Estado a las 8 y desayunas hasta las 8, a 8:05. O sea, ¿el Estado te va a pagar porque estás desayunando? ¿O ese es el horario donde hay que hacer atención al usuario? Claro, es el horario donde hay que hacer atención al usuario. Tú tienes que venir desayunando. Son las reglas de la institución. Si el horario de refrigerio es de 1 a 1:45, ¿por qué regresas a la 1:50? ¿Por qué regresas a las 2? Estás incumpliendo esas normas. Si alguien te ve, si alguien te delata, si alguien lo señala, entonces podrían abrirte un procedimiento administrativo disciplinario sin mayor problema, porque estás infringiendo las propias normas de la institución, ¿no? Es un inicio, porque hemos dicho que lo peor que puede pasar a alguien que trabaja para el Estado y que terminan, por ejemplo, sacándolo o iniciándole el procedimiento administrativo disciplinario, lo peor que puede pasarle es que lo despidan de la institución. Muy bien, gracias. Gracias por tu servicio, pero hasta aquí llegamos. Bye, bye. Cuídate. Y la persona se va. Es lo peor en el procedimiento administrativo disciplinario, pero va a perder su derecho fundamental reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política, que viene a ser la libertad, o no, o sigue gozando de la libertad, sigue gozando de la libertad. O sea, a la cárcel no se va a ir, a la cárcel no se va a ir. Y está bien, ¿no? Porque luego la han abierto, bueno, es que sí, es cierto que luego para trabajar tal vez en otras instituciones del Estado siga teniendo algunos problemitas porque te dicen que no te hayan tenido que separar, pero lamentablemente pues a esta persona la han separado de la institución del Estado. Entonces, bueno, porque ha infringido pues una norma institucional. Pero vayamos ahí, y esto yo lo señalo juntamente con ustedes, lógicamente, en el siguiente sentido. Que nunca te van a privar por tu derecho fundamental a la libertad, a menos que cometas delitos, ¿no? Vaya, entidades que intervienen. Ministerio Público. Para ser más exclusivos, el Ministerio Público Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, que dicho sea de paso, asume el marco de competencia del artículo 382 al 401. Ese es el marco de competencia de las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios. El 382 nos habla de la figura de concusión y el 401 del Código Penal nos hace mención del delito de enriquecimiento ilícito. Esos son los marcos de atribución de competencia, por supuesto que sí, las fiscalías especializadas, cuya mención lo hemos hecho anteriormente. ¿Quién ingresa en defensa del Estado? Porque el Estado dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Quién va a defender al Estado? ¿Quién defiende al Estado? ¿Tiene que haber una institución que defienda al Estado o no? ¿O el Estado es indefendible y nadie lo defiende? ¿Tendrá que haber alguien que defienda al Estado o no? Por supuesto que sí. ¿Quién se va a encargar de la defensa del Estado? La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios ingresa para empezar en representación del Estado. Representan al Estado y van a defender los intereses del Estado. ¿Ok? Defiende los intereses del Estado. No se olviden. Siguiente, objetivos de la Procuraduría. La Procuraduría en realidad tiene dos objetivos. El primero, que está relacionado al marco de la reparación del Estado. Porque ustedes saben el daño que se puede ocasionar a las instituciones del Estado. Porque hay malos policías, como hay malos fiscales, hay malos jueces, hay malos ministros, hay malos alcaldes. Nadie es perfecto, pero cuando un mal policía, realiza una conducta cohechante, ¿a quién acuñan? A todos los que forman parte de la institución. Entonces dicen todos los policías son malos. Cuando alguien, por ejemplo, realiza un comportamiento inadecuado siendo fiscal, no solo acuñan al fiscal, terminan acuñando a toda la institución del Ministerio Público. Dicen todos los del Ministerio Público son lo mismo. Cuando un mal juez realiza una conducta que no es apropiada,
Entonces terminan, por ejemplo, imputando y generando, poniendo en el mismo saco a todos los jueces. Entonces dicen, todo lo del Poder Judicial son lo mismo. Todos los ministros son iguales, todos los regidores son los iguales. Claro, porque lo que va a suceder en ello es que se está generando una afectación, doctores, a la imagen institucional. Yo voy a hacer una encuesta con usted, por supuesto que sí. Mira, yo les hago la siguiente encuesta. Y con la mano del pecho, responde la encuesta que yo le voy a señalar. Vayamos. ¿Ustedes creen, así lo estamos diciendo, ustedes creen en la labor, ustedes creen en los presidentes que hemos tenido o los futuros presidentes de la República? ¿Creen ustedes en los presidentes? ¿Creen en los ministros? ¿Creen en los alcaldes? Vamos, tu respuesta. ¿Crees en el alcalde o no? ¿Crees en el presidente o la presidenta o no? ¿Crees en los policías o no? ¿En los fiscales? ¿En los jueces? Muchas personas ni en ellos mismos creen, ni en ti mismo crees y vas a creer en los demás. Entonces, como no creen, se genera pues una inseguridad. Hay una inseguridad total. La persona ya no confía, dice, ¿para qué? No, no denuncies ese caso, va a demorar el caso. No, 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 no hagas eso, porque nadie te va a hacer caso, porque por supuesto que sí, doctores. Lo que va sucediendo es que existe una desconfianza de la población. La población ya no confía, la población ya no cree, ya no se cree. Ya les dije, cuando no hay creencia, la imagen institucional está por los suelos, entonces hay daño a las instituciones, por supuesto que sí, porque la institución o la Policía Nacional tiene una finalidad noble, así como la Fiscalía, así como el Poder Judicial, así como el cargo de ser padre de la patria, así como ser regidor. Son cargos que detrás de ellos se cargan una gran responsabilidad. Como alguien diría, un gran poder acarrea una gran responsabilidad, pero no cumplen esas responsabilidades, pues o no, o sea, hacen una cosa totalmente diferente, entonces la población ya no confía, la población ya no cree. Entonces, fíjense ustedes que un primer objetivo que en este caso se tiene, o una primera función que en todo caso tiene la Procuraduría, es buscar evidenciar cuánto daño de carácter de imagen se ha ocasionado, de imagen institucional, lógicamente. Eso es lo primero. Segundo, ver dentro de ello el contexto también económico, patrimonial. ¿Cuánto dinero ha perdido la institución? ¿Cuánto billete ha perdido la institución? Porque hay una afectación cada año, se hace una sustentación de una partida presupuestal para finalidades objetivas. Pero si ese dinero que se ha sustentado no va canalizándose en un objetivo, entonces hay un daño patrimonial que se está ocasionando. Hay un daño económico que se está ocasionando a la institución del Estado. Y esas son las dos finalidades, ¿ya? Y la otra, la tercera, así que lo podemos llamar de esa manera, es porque otro objetivo que se tiene es que la Procuraduría contribuya en la investigación del delito. Ayude, ayude. Por eso es que todo acto de investigación, todo acto de investigación se va en ese sentido, doctores, que notificar, por ejemplo, a la Procuraduría para que la Procuraduría también desarrolle sus actos de investigación. Entonces, digamos, objetivos principales y objetivos secundarios, ¿ya? Otra institución que también va a intervenir es la Contraloría General de la República para que a través de sus auditores realicen, pues, los supuestos hallazgos de las múltiples irregularidades que ya podemos tener. Muy bien. Dicho esto, que era bastante importante tener que señalarles a ustedes, vamos a mencionar sobre peculado. Yo les voy a preguntar a ustedes, vayamos al tipo penal del artículo 387 y veamos, pues, qué entendemos por peculado. Doctores, ¿alguna idea? ¿Qué me pueden señalar sobre peculado? ¿Qué se les viene a la mente, doctores, cuando hablamos de peculado? A ver, ideas. ¿Qué es el peculado?
¿Qué es el peculado, doctores? Debe ser algo, ¿no? ¿Qué es el peculado? A ver, un minuto para que me digan qué entienden por peculado. ¿Qué es peculado, doctores? ¿Ideas? ¿Hemos escuchado hablar o no de peculado? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes. ¿Qué tal? Peculado podríamos inferir cuando se da cuando, por ejemplo, podríamos atribuir una conducta al funcionario público, en este caso, de apropiarse de recursos que el Estado le da para su administración, ¿no? Y esto lo usa con otros fines al que está destinado. Ok. De una manera u otra hay una afectación, ¿no? Al patrimonio económico, en este caso del Estado, estamos hablando. Ah, muy bien, doctora, excelente. Muy bien. Cleila, ¿no? Sí, Clay, otra. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación, muy amable. Miren, nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo de delitos, los delitos, por ejemplo, contra el patrimonio. Un ejemplo de delito contra el patrimonio, robo. Otro ejemplo de delito contra el patrimonio, hurto. Son delitos patrimoniales. No sé, tú tienes tu patrimonio, todo lo que conlleva aquellos que pueden ser ahí vistos, valorados pecuniariamente o emotivamente. Todos ellos forman parte de tu patrimonio, señor. Todas. Todos son parte de tu patrimonio, ¿no? Tu patrimonio, claro. Los patrimonios son indistintos, son diferentes. Pero cuando alguien, por ejemplo, vamos a ver, se apropia de un bien total o parcialmente ajeno, lo saca de la esfera del dominio que pertenece a otro individuo para hacerlo como propio, está cometiendo un delito patrimonial. Y el delito patrimonial que está cometiendo es el hurto. El delito que se está cometiendo es el hurto, señor. Pero si alguien utiliza, ¡pum!, te mete un puñetazo y se lleva tu celular, o saca un arma y te encañona y se lleva el bien que tú tienes, sigue siendo un delito contra el patrimonio. Pero la pregunta es, ¿ahora es hurto? ¿Sigue siendo hurto? ¿O qué delito ahora será? ¿Sigue siendo hurto, señores, ese delito? ¿O ahora cambia y hablaremos ya no de hurto, sino lo contrario a hurto, qué viene a ser? No es hurto, sino podría ser lo contrario. Aparte de un delito de patrimonio que no sea hurto, ¿qué tenemos? Robo. Robo, pues, robo también es un delito contra el patrimonio, ¿no? Se han llevado tu patrimonio. En el otro ni siquiera te habías dado cuenta y en el otro utilizaron la violencia o la amenaza. Pero finalmente terminaron llevándose tu patrimonio. Se llevaron tu patrimonio, ¿o no? El peculado es lo mismo porque se apropian, pero no se apropian del dinero, pues, del alcalde. No se apropian del dinero del regidor, del secretario, sino de quién se apropian el dinero, del Estado. Entonces, ¿a quién están robando, doctores? ¿A quién van robando? Al Estado, pues roban. Al Estado están robando. Por eso cuando alguien dice, roban al Estado, es peculado en la gran mayoría de los casos, porque en el peculado existe la apropiación del billete que pertenece al Estado. Claro, luego existen pues una serie de personas que vivimos en una sociedad eh, donde ya no confiamos, donde la confianza ha quedado en un segundo plano, donde nadie confía en realidad, entonces uno quiere votar, dar su voto por el bien, por el mal menor. Entonces es un mal menor, dicen, no, yo voy a votar por este candidato. No, pero ese candidato roba. Sí, pero hace obras. ¿Han escuchado eso o no? Cuando dicen, no, pero él roba, pero por lo menos hace obras. O sea, tan mal estamos socialmente, tan fregado estamos socialmente, que tenemos que tolerar esa situación. Roba, pero hace obra. Es tanto así como dirías, no importa, me engaña,
pero no me pega. No, no, sí, me saca la vuelta, me pone los cachos, pero no me pega. Porque claro, el otro no solo te saca los cachos, sino te pega. Entonces la situación está tan mal que ya no hay confianza y uno tiene que decir, yo voy a votar por él porque a pesar que roba, él sí hace obra. El mal menor. ¿Tan mal estamos entonces? Pues sí. Entonces, fíjense ustedes que el contexto de la figura del delito de peculado, el peculado te dice eso, es el robo al Estado, ¿no? Peculado proviene de peculatus, de eso proviene peculado, ¿no? Pero vayamos aquí un poco más en la génesis iniciales, bueno, que les estaba señalando. Ya sabemos que es fortaleza. Vamos a ver un poco la descripción de todos los delitos funcionariales que nosotros podríamos señalar, de todos los delitos de función que se pueden mencionar. Fíjense ustedes, doctores, que todos los delitos, no digo casi todos los delitos funcionariales, casi todos los delitos funcionariales tienen, doctores, dolo. O sea, los delitos funcionariales terminan siendo dolosos, dolosos. Y ustedes saben que el dolo significa o acuña el contexto de la conciencia de la voluntad o sencillamente de la voluntad bajo el imperio abrasante de lo que viene a ser en este caso la teoría evolutiva. Todos los delitos, colusión, aprovechamiento indebido del cargo, malversación de fondos, cohecho, concusión, son dolosas. Son conductas donde el funcionario servidor tuvo conciencia y voluntad de querer vulnerar el correcto funcionamiento de la administración pública, de querer afectar el patrimonio del Estado, a excepción de peculado. Porque el peculado te dice un momentito, yo soy el peculado. Y el peculado es el único delito de corrupción que se puede dar bajo el imperio del dolo o de la culpa, doctores. El peculado, ¿cómo la ves? El peculado es el único delito de función que se puede dar bajo el imperio del dolo y la culpa. Por eso es que existe en nuestro ordenamiento jurídico el peculado doloso y el peculado. ¿Cuál será el otro peculado, doctores? Si yo tengo peculado doloso, ¿el otro peculado qué es? ¿El peculado culpo? Peculado culposo, pues. Tienes el peculado que se da bajo el imperio del dolo de la conciencia de voluntad. Y tienes el peculado que se da bajo el imperio de la negligencia funcionarial. Tienes los dos. ¿O no que no? Sí, pues. Claro, tienes los dos. Tienes los dos. Muy bien. Sigamos, prosigamos. Eh, Detalle importante que también hay que señalar es verificar, hay muchos que me han estado señalando sobre, muy bien, las PPT. Yo les voy a dejar acá mi número de WhatsApp. Ustedes me dicen, profe, la diapositiva de delito de corrupción. El número de WhatsApp es el 997, ahí se lo pueden acuñar, 997-588013. Reitero nuevamente, 997-588013. Ustedes me escriben antes de las 9 de la noche, me dicen, profe, las PPTs de delitos de corrupción, ¿no? Para que ustedes tengan lógicamente como su material de estudio también, ¿ya? Lo reitero nuevamente, 997-588013. ¿Ok? Si lo anclan alguno de ustedes, excelente. Muy bien, vamos a ver aquí. Ah, en la figura del delito de peculado se analiza una estructura. Hay una estructura, lógicamente, en el marco de análisis de la figura del delito de peculado. Y dentro de la estructura que nosotros encontramos, vamos a ver una serie de conductas o comportamientos como puede ser apropiarse o utilizar efectos de su cargo. Ahora,
Y yo les voy a comentar. Miren, ojo con lo que digo, porque la figura del delito de peculado tiene, por un lado, el contexto de la apropiación y por el otro, la utilización. Reitero, tiene por aquí el contexto de la apropiación y tiene por aquí el contexto de la utilización. Peculado por apropiación y peculado por utilización, por eso se establece. ¿O no que no? Sí, así se dice. Pero yo te voy a decir en el caso del peculado por apropiación, tú tienes al tesorero de la municipalidad, todo el tesorero de la municipalidad diariamente pues ingresa una gran cantidad de dinero en el tesorero. El tesorero, mira, billete, money, money. Y el tesorero dice, ah, está ingresando por diferentes conceptos diariamente la suma de 1.000 soles. A la semana ya son 5.000 soles. Imagínate ustedes, en 2 semanas ya son 10.000. 10.000, ¿no? Luego estamos teniendo cerca de 20.000 al mes. Entonces el tesorero dice, de esa cantidad de dinero que llega a los 1.000, me voy a apropiar este, 500 soles. Y estoy hablando de una cifra muy noable, ¿no? Pero digamos que esa cantidad de dinero, dice, me apropio 8.000, me apropio 5.000. Y la apropiación ya lo hemos dicho. La apropiación no es otra cosa que sacar de la esfera de dominio el dinero que le corresponde al Estado y pasarlo hacia nuestros dominios. Por eso es el robo al Estado. Y ahí se configura el contexto del peculado por apropiación, que como hemos señalado es una conducta netamente dolosa. Es una conducta que se da en el imperio de la conciencia y voluntad. ¿O no? Por supuesto, es la apropiación. El tesorero de la municipalidad que se lleva el billete, que le pertenece a la institución edil. Que este tesorero con el dinero haya hecho lo que desea y es irrelevante para el derecho penal. No importa para el derecho penal. Lo que pasa es que el dinero que se ha apropiado lo está haciendo para una buena obra. Eso no interesa al derecho penal, ni siquiera es un atenuante. No, es que lo que pasa es que hemos escuchado, dice Robin, se roba a los ricos para darle a los pobres. No me tergiverses cosas, señor. En el peculado por apropiación, suficiente cuando este sujeto cualificado, llámese funcionario o servidor, se apropia del caudal y se saca el caudal que pertenece al Estado y lo tiene como propio. Ese es el peculado. Ese es el- ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero lo único que te dice el artículo 387, no, ahora yo te pongo otro caso. Acá, en fin, ustedes, a ver, uno no está libre de nada. Ahora estamos acá en esta transmisión, estamos conversando con ustedes, estamos desarrollando esta clase, última clase, dicho sea de paso, uno nunca sabe lo que puede pasar. Los destinos de la vida son tan inciertas que uno hoy está aquí y mañana no sabemos finalmente qué nos depara pues el destino, qué nos depara este marco situacional. Uno no sabe, ¿correcto? Entonces, ¿qué podría pasar si, por ejemplo, fíjense ustedes con lo que vamos a señalar a continuación, mucha atención, miren, ¿qué podría suceder? Si de repente, una señorita que trabaja, mi mismo caso, porque la señorita trabaja en la institución del Estado. La señorita un día está tranquila, es una trabajadora A1, gran trabajadora, espléndida. Es de aquellas que no van al trabajo y están desayunando en pleno trabajo. No es de esas. Desayuna antes de ir al trabajo. Respeta su horario. No para whatsappeando en el trabajo. Una trabajadora impecable. Muy buena. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Llega a su casa y se entera que su mamá está con cáncer. Incluso cáncer terminal. Está enferma en cáncer. No sé si ustedes, esperemos que no, imagínense que un familiar tenga cáncer. La familia sufre, más sufre quien tiene la enfermedad, por supuesto que sí. Pero ¿qué sucede en esa situación? Y ella dice, yo soy la tesorera municipal. Mi madre tiene grandes dolores, mi madre. Necesita su quimioterapia.
pero no me pagan y lo que me pagan no es suficiente. Entonces, ya que yo tengo la administración y la custodia del dinero, voy a coger 3.000 soles, porque es de urgencia, 3.000 soles. Y coge la tesorera. Por 5 días coge ese dinero, porque en los 5 días ya le pagan. Le pagan. Entonces la tesorera dice, gracias. La tesorera devuelve el dinero al Estado. Devuelve el dinero al Estado. Pregunta, ¿ya no hay peculado? ¿Hay delito o no hay delito? Vamos, respóndame. La tesorera solamente tomó prestado por 5 días el dinero. Pasaron los 5 días, se está devolviendo el dinero. Pregunta, ¿hay perjuicio al Estado o no? Mi pregunta es directa, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay perjuicio patrimonial al Estado o no existe perjuicio patrimonial al Estado? Esa es mi pregunta. No estoy preguntando sobre todo todavía por el delito. Estoy preguntando si patrimonialmente hay perjuicio al Estado, económicamente hay perjuicio al Estado o no. Vamos. ¿Hay perjuicio económicamente al Estado, sí o no? Vamos, tu respuesta, no dudes. No. ¿No hay? A ver, ¿qué opinan? ¿Existe o no existe? A ver. No estoy preguntando si hay delito, estoy preguntando si hay perjuicio patrimonial o no. Esa es la pregunta. ¿Hay perjuicio patrimonial o no? Esa es la pregunta directa. Si hay, ¿por qué va a haber perjuicio patrimonial? Si está devolviendo el billete. ¿Cuál es el perjuicio patrimonial? Tomó prestado 5.000, está devolviendo 5.000. ¿Cuál es el perjuicio económico? Está devolviendo el dinero. ¿Hay perjuicio patrimonial? ¿Hay perjuicio patrimonial o no? ¿Cómo va a haber perjuicio patrimonial? Pues señor, ¿cómo va a haber perjuicio patrimonial? Si pones eso cero, jalado, ¿cómo va a haber perjuicio económico si está devolviendo el dinero? Entonces, si no hay perjuicio patrimonial, ¿hay delito? Sí, Ya, esa es otra connotación, ¿no? Esa es otra connotación, ya diferente. Es un contexto distinto. Ya es una naturaleza que tiene o colinda con otros factores, ¿o no? Claro, ya esto tiene otros marcos situacionales, ¿ya? Pero si dijiste que existe perjuicio patrimonial, no existe perjuicio patrimonial. No existe perjuicio económico. Está devolviendo. Ahora dice, por ejemplo, considero que sí porque los fondos públicos salió del dominio del Estado. Sí, salió del dominio del Estado. Correcto. Pero ¿qué ha sucedido? Devolvió pues el dinero. Entonces técnicamente existe un perjuicio, ¿no? Porque está devolviendo el billete. Y si está devolviendo el billete, ¿cómo puede haber perjuicio patrimonial? ¿Cómo puede haber perjuicio patrimonial si está devolviendo el billete? No hay pues perjuicio patrimonial. Pero ¿cuál es el otro verbo rector de la figura del delito de peculado? ¿Solamente la apropiación? No. Sino también te dice, ahora, ¿qué hizo con el dinero? ¿Se apropió o ha utilizado el dinero? ¿Se llevó el dinero? ¿Desapareció el dinero o ha utilizado el dinero? No, yo le estoy, ha utilizado o se apropió, porque si me dices uso, el uso es un verbo rector del 388 que nos habla de peculado de uso, es otro peculado.
Acá estamos hablando del 387 que me habla de peculado por utilización. Y el peculado por utilización me dice que no, acá el marco de configuración no es cuando tú te llevas el dinero. Acá está la moneda, el billete, ¿no? Una cosa es que el billete ahí lo tiene, acá la moneda, dices, ahí está el billete, el money. Aquí lo tengo el billete. Ya, una cosa es esa. Tenemos velitas. Ya, mira, una cosa es esa. Que tú el billete te lo lleves y digas, me lo llevo, lo tienes en tu poder, tú siendo funcionario y servidor, entonces es un peculado por apropiación, ¿no? Otra cosa muy diferente, la utilización, porque la utilización es momentánea. La utilización es saber este billete y luego lo devuelvo. Esa es la utilización. Hay diferencia, por eso les decía, entre apropiarse y utilizar. ¿Estamos? Acá la tesorera no se llevó el dinero, lo tomó como una especie de prestado y luego lo devolvió. Pero por más que haya devuelto el billete, se configuró el delito. Por más que haya entregado el billete, se ha configurado el delito. Por más que diga, toma este billete y aumento más, toma esta parte y ya no haya delito, igual se configuró el delito. Porque el verbo rector es la utilización. La utilización. Claro, puede ser porque en ese tiempo el Estado podría haber invertido en otra cosa, por supuesto que sí, es posible, pero lo que técnicamente nos señala es de que en el caso del artículo 387 lo que está penado es la utilización también. ¿Ya? Reitero, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, entonces, las conductas represoras, las conductas punibles, las conductas que se van a sancionar, es cuando el funcionario servidor se apropia o utiliza. Ok, se apropia o utiliza. Pero, ¿qué se va a apropiar o qué va a utilizar? Caudales o efectos. Caudales o efectos. Ahora, estas sí, de hecho, las tenemos que conocer. ¿Qué es un caudal y qué es un efecto, doctores? A ver, pregunta. Un minuto para que me respondan. ¿Qué es un caudal y qué es un efecto? ¿Es lo mismo hablar de caudal y efecto o es diferente? Si es diferente, yo le pregunto, ¿qué diferencia existe entre mencionar lo que es un caudal y mencionar, lógicamente, doctores, lo que es un efecto? ¿Ideas tal vez? ¿Ideas, doctores? No sabe, no opina, no conozco, a lo mejor, quién sabe, no sé. ¿Qué diferencia existe entre un caudal y un efecto? No un defecto, un efecto. ¿Qué diferencia existe? ¿Qué diferencia hay? A ver, doctores, vamos. ¿Qué diferencia existe entre un caudal y un efecto? ¿Qué son los caudales? ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? Dinero, billete, ritios, monedas. Esos son los caudales. Cuando dice acá el funcionario público se apropió del caudal, se apropió del dinero, se apropió del billete, esos son caudales. Dinero que pertenece al Estado, esos son caudales. ¿Estamos? Esos son caudales. Dinero que pertenece al Estado. Que este funcionario se apropió al dinero que pertenece al Estado. Esos son doctores caudales. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Si el caudal es dinero, la pregunta ahora es, ¿y qué son los efectos? ¿Qué son los efectos? A ver, doctores, caudal es dinero y los efectos. Damos un minuto también. Vamos, doctores, eso debemos saber al revisa el derecho. ¿Qué son los efectos? Ideas. No, no los escucho, doctor. Creo que ustedes están. No lo escucho, doctora. ¿Qué son qué? O ahí lo escribe en todo caso, pero ¿qué son los efectos? El caudal es dinero y los efectos, no los defectos, ¿ah? ¿Qué son los efectos? Ahí le voy a dar un minuto para que me respondan sobre los efectos. Gente diciendo, para el caso de las PPTs, de los delitos contra la administración pública, nuevamente acá les dejo el número de WhatsApp, si alguien lo ancla, ¿ya? Para el caso de los PPTs. El número de WhatsApp es 997-588013. Ya, reitero nuevamente, 997-588013 en el caso de los materiales de los delitos contra la administración pública que estamos en esta ahora señalando, ¿ya? Nuevamente, si alguien lo puede ahí anclar, 997-588013. Eso sí, antes de las 8 ustedes en la PPT de delitos de corrupción y se la remite. Bueno, los efectos son las transformaciones del dinero. El dinero se va transformando. ¿Hay transformaciones al dinero? Por supuesto que sí. Cuando alguien se compra, por ejemplo, se me ocurre una mesa, cuando alguien se compra una silla, cuando se compra un estante, o sea, lo que se va, lo que se fuese a comprar, lo que se vaya a comprar, todo ello, doctores, vienen a ser los efectos. Las transformaciones del dinero, esos son los efectos. Las transformaciones del dinero, reitero nuevamente, esos son los efectos. ¿Ya? Los caudales es el dinero que podría haber en ese momento, que los efectos son las transformaciones precisamente que se dan en ese marco dinerario. Tengamos en cuenta eso. Luego hay algo bastante interesante, porque también se tiene que analizar, doctores, lo que se entiende por la vinculación de función. Muchas personas, pocas entienden que no porque alguien ocupe un cargo de alcalde, porque ocupe un cargo de regidor, necesariamente se tiene que imputar el delito. Que muchas personas dicen, no, alcalde, regidor. Entonces, porque son alcaldes y regidores, hay que imputar el delito. ¿Y quién dice que eso es así? No necesariamente. ¿Por qué? Pues lo siguiente, pues doctores, miren ustedes, vamos a ver aquí a continuación. En el caso, y hay que tener en cuenta, muy bien, vamos a ver, ya, y que como les digo, ¿no? Termina siendo finalmente pues un marco situacional bastante interesante. Luego hay que tenerlo en cuenta, hay que mencionarlo, hay que analizarlo y que terminan siendo pues connotaciones bastante interesantes que hay que mencionarlo, ¿no? Pero ¿saben ustedes qué es lo que pasa aquí? Y reitero nuevamente, ¿no? Que termina siendo pues una situación finalmente importante que luego hay que tener en cuenta. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Vayamos, miren, les voy a mencionar. Este, la vinculación de función. Muy pocos analizan el contexto de la vinculación de función. ¿Y qué es la vinculación de función? Que para que tú imputes peculado a una persona, necesariamente, y lo dice el 387, y yo no lo digo,
El 387 te señala que necesariamente tiene que existir percepción, administración o custodia. Reitero nuevamente, para el marco de imputación dicen que tiene que existir percepción, administración o custodia. Así lo señala. Así lo menciona. Percepción, administración o custodia. Entonces, el funcionario del Estado no tiene administración, no se le puede imputar. Si no tiene custodia, no se le puede imputar. Si no tiene percepción, o por eso yo te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Mire, vayamos con este ejemplo, doctores, para entenderlo. Vamos con este ejemplo, ¿ya? Peculado estamos hablando. Miren, ¿qué sucede cuando eh, un, un ministro va a una institución edil? El ministro va a la institución edil, dice, bueno, yo soy el ministro, a respeto de una investidura diferente, por si acaso yo soy el ministro. El ministro va y se va al área de tesorería. Y el ministro ve ahí que hay $10.000. Entonces el ministro dice, esos $10.000, $5.000 para mí. Y frum, agarra los $5.000 y su maletín lo pone. Frum, 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 lo mete. Acá no pasó nada. Agarra su maletín y se va. Se retira. Pregunta, ¿cometió peculado el ministro? ¿Se le puede imputar, doctores, peculado al ministro o no? ¿Qué opinan? ¿Se puede imputar peculado al ministro, doctores, o no? A ver, vamos. Se llevó el dinero que pertenece al Estado. ¿Le imputo peculado? ¿No le imputo peculado? ¿Qué va a suceder en ese caso en concreto, doctores? ¿Le imputamos o no le imputamos peculado? ¿Le imputamos o no le imputamos peculado? Muchos me dicen, por supuesto que no, profesor, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo vamos a imputar peculado? Ya, ok, pero ¿por qué no le imputamos peculado? ¿Por qué? ¿A qué se debe que no le vamos a imputar peculado? Algo tiene que haber, alguna situación tenemos que encontrar para que se establezca el por qué no se le va a imputar peculado. El ministro es un funcionario del Estado, ¿ya? Pero ¿por qué no le imputamos? Porque el ministro, ¿qué es lo que pasa con el ministro? No tiene, ¿qué es lo que no tiene el ministro? ¿Qué es lo que no tiene el ministro, doctores? ¿Qué es lo que no tiene el ministro? El ministro no tiene percepción, administración o custodia. Eso no tiene el ministro, no. Claro, el ministro, doctores, no tiene ni lo que es percepción. El ministro no tiene ni lo que es administración y el ministro no tiene ni lo que es custodia. Entonces, si no tiene ello, ¿cómo podemos acuñar vinculación de función? No se puede, pues, doctores. No se puede acuñar, en este caso, vinculación de función. Imposible, ¿ok? No se puede acuñar vinculación de función. Entonces, fíjense ustedes con lo que vamos señalando, que resulta necesario hallar las vinculaciones de función. Si nosotros no hallamos vinculaciones de función, no se puede imputar delito. No encalza la imputación del delito. Tenemos que hallar vinculación funcionarial. Tenemos que hallar vinculación de función. Ahí sí,
De otra manera no. ¿Ok? Y la otra parte que también hay que señalar y que resulta siendo importante, hay un acuerdo plenario que tal vez ustedes lo han escuchado, que es el acuerdo plenario 4/2005/CJ 116 de fecha 30 de noviembre del año 2005. ¿Qué te señala técnicamente este acuerdo plenario? Bueno, este acuerdo plenario te define la estructura técnica de lo que viene a ser la figura del delito de peculado. Ustedes en ese acuerdo plenario que reitero nuevamente, que es la 4/2005, es la CJ 116 de fecha 30 de noviembre de 2005, nos señala eso, ¿no? Pero hay algo bastante interesante en el sentido también que después de ese marco de configuración de peculado, vamos a encontrar el peculado de uso. Y el peculado de uso se encuentra reglamentado en el acuerdo plenario 388 del Código Penal, ¿ya? Y aquí en el peculado de uso es diferente al peculado por utilización, porque en el contexto del peculado de uso vamos a mencionar que el funcionario o servidor público para fines ajenos, nos dice, para fines ajenos, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública. ¿Cómo la ves? Pertenecientes a la administración pública o que se hallen bajo su guarda. ¿Ya? Entonces, el típico caso de la persona que utilizan las hojas BON, que utilizan las laptops, las tablets, pero todos estos bienes pertenecen a la institución y las dan un uso. A eso hace referencia, doctores, el contexto del peculado de uso. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Pregunta, doctores? ¿Preguntas, preguntas? Bueno, no advirtiendo alguna pregunta por parte de la clase, ¿de acuerdo, doctores? Lo que hago en estos momentos es, en primer lugar, felicitarlos a ustedes porque han llegado a la parte final de este importante curso que se ha desarrollado y que se ha llevado a cabo. Felicitarlos también a cada uno de ustedes que han estado compartiendo, pues, esta sesión de clase bastante interesantes. Realmente ha sido un honor estar con ustedes. Y recordemos lo siguiente, ¿no? Que en las cuestiones de los delitos contra la administración pública siempre se ponderan, pues, este marco de análisis que nos van a permitir a nosotros cada vez más darnos cuenta de cómo, de una u otra forma, se analizan los contextos funcionariales, ¿ya? Muy bien, doctores, entonces agradecido a cada uno de ustedes y Dios mediante, pues, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Sergio. Sergio, doctores, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana a cada uno de ustedes.